recuerdan, el día de ayer estuvimos trabajando con ay, esperen un segundo, un segundo. Necesito mover esto por acá. Listo. Si recuerdan, el día de ayer nos habíamos quedado con lo que es la práctica que iniciamos con Elsie. Y pues el día de hoy vamos a tratar de esos datos que ya están limpios, que de alguna forma ya pudimos analizar las palabras que nos interesan, que reconocimos cuáles son esas palabras que nosotros llamamos stop words, que no nos sirven de mucho para conocer el tema principal del texto que estamos leyendo. Pues ahora vamos a pasar a lo que es el Machine Learning para poder llevar a cabo una clasificación. Ahora les voy a dar unos conceptos muy básicos de Machine Learning, pero pues espero que les sirvan para que después puedan profundizar un poco más sobre el tema y también para que los tengan así súper rápidos, como cuando nos piden que definamos qué es una célula, ¿no? Por ejemplo, o un sistema. Todos son conceptos que nos vienen a la mente muy rápido. Ojalá que después de ver estos conceptos, pues ustedes puedan ver lo que es el Machine Learning de una forma muy, muy rápida. Bueno, primero empecemos por qué es el Machine Learning. En la presentación lo voy a estar manejando en el idioma inglés, pero generalmente cuando nosotros estamos haciendo proyectos de investigación o alguna tesis, lo llamamos aprendizaje automático, ¿vale? Son sinónimos, es como la traducción que utilizamos en español. La idea del Machine Learning es hacer que las máquinas puedan aprender, puedan procesar los datos por sí solas y generen a partir de ahí información o pueden tomar a cabo decisiones sin haberlas programado expresamente para que aprendieran. El Machine Learning es parte de la inteligencia artificial y bueno, el término viene desde 1959, imagínense, no es nada nuevo, ya tiene muchísimos años. Sin embargo, ha tomado pues mucha fuerza porque ahora que todos estamos conectados a Internet y todos llevamos a cabo operaciones de forma virtual, pues requerimos que los algoritmos sean muy rápidos. Pero en sí, el algoritmo, perdón, los inicios del Machine Learning vienen en los 50 y la persona que acuña el término se llama Arthur Lee Samuels, que era un investigador de IBM. Como ustedes saben, pues IBM se encarga de generar tecnología, ¿no? ¿Quién no conoce al menos una impresora? Sin embargo, también tienen un departamento de investigación, como otras muchas empresas, por ejemplo, Oracle, Google, donde las personas en esas áreas se encargan de desarrollar la nueva tecnología o los nuevos algoritmos. Entonces, de ahí viene el término de Machine Learning. Ahora, como les comentaba, pues sigue siendo parte de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Para poder trabajar con el Machine Learning, no basta solamente con tener en mente el algoritmo que vamos a aplicar. Lo que requerimos son grandes cantidades de datos. De repente, hay personas que se confunden y creen que lo que están trabajando por grandes cantidades de datos ya es Big Data. Y no, para el Big Data necesitamos otras cosas que no vamos a ver en este punto. Sin embargo, sí necesitamos una cantidad suficiente de datos para poder aplicar un algoritmo de Machine Learning. De otro modo, las decisiones que tome o el aprendizaje que tenga no será completo y pues podríamos tener algunos errores cuando lleguen nuevos eventos o nuevas muestras que queramos tratar con nuestro algoritmo. La idea es que cuando tenemos el algoritmo, pues lo alimentemos con todos los datos posibles que obviamente nos sirvan para tener pues ventaja en cuanto a la precisión. Como vimos durante la práctica anterior y lo que veíamos en el taller anterior, pues necesitamos limpiar los datos. Ustedes ya vieron cómo es limpiar los datos y el objetivo de hacerlo es darles una forma que pueda servirle al algoritmo. Muchos algoritmos de Machine Learning trabajan de manera únicamente numérica, otros trabajan con datos formados por caracteres. Entonces, nosotros necesitamos adaptar nuestros datos al tipo de algoritmo que vamos a utilizar para que los pueda utilizar, ¿no? Es decir, acomodarlo para que los pueda utilizar y no sean, pues no sirvan de alguna forma.
Ahora, es muy importante considerar algunos detalles importantes que va a ocurrir con nuestros datos. Por ejemplo, nosotros el día de ayer, junto con Elsie, limpiamos nuestros datos y ya nos quedaron textos que aún son entendibles, pero ya son muy concretos, ¿no? Bueno, resulta que, como habrán visto, el universo de datos que se maneja en la práctica, pues es solamente una porción del universo gigante de datos que hay. Ya él sí nos comentaba que, bueno, justo si ahora se pone a filtrarlos, pues va a sacar más información. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos los datos suficientes? Cuando de repente tenemos muchos datos que hablan, por ejemplo, de un evento político en la Sierra Gorda, pero muy poquititos que hablan de turismo y otros muchos que hablan de la nueva carretera que se hizo, ¿no? Entonces, si nosotros estamos analizando el turismo, pues estamos en desventaja con respecto a los otros temas que se están tratando. Eso es cuando los datos no están balanceados, es decir, los diferentes tipos de datos que estamos manejando no tienen una proporción equilibrada o no tienen una cantidad semejante que permita que el algoritmo al momento de decidir sea justo. Entonces, nuestro algoritmo va a tender a caer hacia el conjunto de datos que hablaban de política, por ejemplo, porque era el que tenía un mayor número de elementos. Tenemos que considerar eso, tenemos que considerar cuando no tenemos todos los datos que estamos buscando o cuando los datos no están actualizados, que es lo que también nos comentaba Elsie en la clase pasada, ¿no? Cuando hacemos una minería de datos y usamos datos de hace 2 años, pues ya estamos en desventaja. El hecho de poder limpiar los datos nos va a permitir refinarlos como harina, como cuando preparan un pastel y tienen que todavía otra vez refinar la harina para que dé un mejor resultado. Y pues ahí podríamos sacar un montón de estadísticas. Estas estadísticas nos van a permitir determinar en un futuro qué tan bueno o qué tan malo es el algoritmo de Machine Learning con el que estamos trabajando. Ahora, los algoritmos de Machine Learning también tienen categorías. Hay una clasificación muy generalizada, que es la que utilizan la mayoría de los autores, donde tenemos que el Machine Learning se va a dividir en 3 segmentos. El segmento del aprendizaje supervisado, el no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Aquí tenemos una imagen que más o menos nos habla de quién es quién en este conjunto. Si se fijan, cuando estamos hablando de aprendizaje automático o de machine learning con aprendizaje supervisado, tenemos 2 tareas principales. La clasificación, donde podemos, por ejemplo, tener clasificación de imágenes, todos estos dispositivos que reconocen, por ejemplo, nuestro rostro, hacen una clasificación para la identificación de imágenes. Cuando tratamos de retener a un cliente ofreciéndole productos que le gustan, también pertenece al área de la clasificación. Cuando tenemos diagnósticos o cuando vamos a detectar, por ejemplo, fraude, ¿no? Un fraude bancario. La segunda actividad dentro de lo que es el aprendizaje supervisado es la regresión. Son las 2 tareas principales, la clasificación y la regresión. La regresión, ese es su nombre oficial, pero consiste en predecir, ¿no? Aquí lo tenemos como predictions y forecasting. Es predecir un futuro resultado, una futura situación a partir de datos anteriores, de eventos anteriores y del análisis de ese histórico, ¿vale? La idea de la regresión es hacer predicciones y también obtener nuevas ideas o nuevos parámetros que nos permitan resolver un problema. Dentro de lo que es el aprendizaje no supervisado, tenemos 2 tareas principales. La reducción de dimensiones, que es cuando nuestros datos son extremadamente grandes y no los podemos ejemplificar, no podemos darnos una idea de qué tan grandes son, no por el número de datos, no porque tenga 1 millón de datos, sino porque ese millón de datos, a su vez, tienen un montón de parámetros, ¿no? 100 parámetros que describen, por ejemplo, una célula. Entonces, ya es tan grande o tan vasto el universo de datos que necesitamos reducir esas dimensiones, identificar qué parámetros nos sirven y cuáles no, para poder trabajar.
Si se fijan, en esta parte de la reducción de dimensiones entra lo que se relaciona con la visualización de Big Data. Aquí sí ya estamos hablando de cantidades enormes de datos que ustedes no podrían imaginar cuántos datos son. Imagínense ahora tener que trabajarlos, ¿no? Es algo muy abstracto, pero por eso necesitamos reducir las dimensiones. Y para también conocer cuál es la estructura de nuevos descubrimientos, de datos que estamos trabajando por toneladas. La segunda tarea del aprendizaje no supervisado es el clusterizado. En esta parte vamos a hacer agrupamientos, porque eso es lo que hace el clusterizado, agrupar datos que se parecen entre sí para formar conjuntos que podríamos creer que son clases, pero no son clases porque no tenían una etiqueta antes de surgir, ¿vale? El algoritmo por sí mismo empieza a agrupar los datos que se parecen o que comparten ciertas características y a partir de ahí pues ya tenemos más definido ese conjunto de datos. Por ejemplo, cuando estamos segmentando el mercado de clientes al que vamos a ofrecerles un servicio o cuando estamos trabajando con marketing, ¿vale? Ahí es donde usamos mucho el clusterizado. La tercera clasificación de lo que es el Machine Learning es el aprendizaje por reforzamiento. En este caso ya tenemos un algoritmo que está funcionando adecuadamente, pero lo que queremos es aumentar sus capacidades para poder tomar decisiones más complejas en escenarios que ni siquiera nosotros sabemos cómo están llevándose a cabo. Por eso se utiliza mucho en lo que tiene que ver con decisiones en tiempo real y una parte muy importante en lo que tiene que ver con juegos, videojuegos que ya incluyen la inteligencia artificial. Entonces, para resumir, y que nos quede un poco más claro, el Machine Learning se divide en tres conjuntos. El supervisado, que se divide en clasificación y regresión. El no supervisado, que es el clusterizado o la reducción de dimensiones. Y el de reforzamiento, ¿vale? Esos son los tres tipos de algoritmos de Machine Learning. Entonces, cuando ustedes platiquen con alguien que sabe Machine Learning o les pidan que implementen un algoritmo de Machine Learning, pues es importante que sepan a qué conjunto de algoritmos tienen que acercarse. En este taller, el que vamos a revisar es el aprendizaje supervisado. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Que nosotros vamos a tener etiquetas o lo que conocemos como labels. Hay cierto, como, no sé, como cierta costumbre de trabajar cuando estamos hablando de Machine Learning con los términos en inglés. ¿Por qué? Porque resulta que si ustedes googlean alguna solución o gustan de un poco más de información sobre los algoritmos, pues se van a dar cuenta de que la mayoría de lo que se ha publicado pues está en inglés. Entonces, para que también tengan ahí una relación más rápida y puedan encontrar la información que necesitan, lo pusimos en español y en inglés, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer aprendizaje supervisado, se llama supervisado porque yo le doy las etiquetas. Es como si yo le diera las respuestas al algoritmo y le dijera, tienes este conjunto de datos aquí en la imagen y yo de una vez te digo que hay tres etiquetas, manzana, pera y fresa, ¿no? Entonces, le enseño al algoritmo cuáles son las características de una manzana, de una fresa, de una pera, y una vez que yo ya le definí cuáles son las características y cuál es la etiqueta, pues él ya es capaz de ese conjunto de datos separarlo de acuerdo a las etiquetas que yo le di, ¿vale? Por eso es supervisado. Los algoritmos más utilizados en cuanto al aprendizaje supervisado son el de Canir-Snakebirds, que es para clasificar elementos, y la Linear y Logistic Regression, ¿vale? Que son para hacer predicciones. No son todos, solamente son tres que estoy mencionando para que también se lleven pues esa información de algunos nombres de algoritmos que tal vez les sirvan en un futuro. En el aprendizaje no supervisado, como habíamos dicho, los datos de entrenamiento no incluyen una etiqueta, ¿vale? Tienen un conjunto de características y el algoritmo tiene que descifrar por sí mismo cuáles son esas características que identifican a cada objeto y cómo es que se puede relacionar con otro objeto que tenga características similares, que eso es básicamente lo que hacen los algoritmos de clusterizado.
buscan esas características, forman conjuntos de elementos que se parecen, como cuando, por ejemplo, estamos trabajando con cuadros sinópticos o con conceptos y tratamos de agruparlos, ¿no? Nosotros sabemos todos los muebles que hay en una casa, todos los muebles que hay en una oficina y los muebles que hay en un hospital, por ejemplo. Pero el algoritmo no tiene las etiquetas, entonces él, debido a las características y uso que se le da a cada mueble, tendría que agruparlo en el clúster que le corresponda, ¿vale? Entonces, ese es el aprendizaje no supervisado. Ahora, ¿por qué justo es muy interesante todo esto del Machine Learning? Si ustedes nos acompañan en el core, se van a dar cuenta de que el 70% de los trabajos que se van a publicar, que se van a presentar, tienen algo relacionado con Machine Learning. Si ustedes entran a cualquier otro taller del core también, se van a dar cuenta de que al menos el 50% de ellos hablan de Machine Learning. Y si ustedes voltean al navegador y entran a YouTube, Facebook, a Netflix, a Amazon, a lo que se les ocurra, pues ahí esos productos tienen casi el 99.9% de Machine Learning, ¿vale? Por eso es que justo en esta época pues, de la historia humana, el Machine Learning se vuelve una herramienta súper importante, ¿no? Así como en el pasado la gente descubrió la rueda y fue el súper invento del siglo, bueno, pues ahora el Machine Learning y todo lo que tiene que ver con computación, pues es el último invento del siglo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo usamos para absolutamente un montón de actividades. No puedo decir que lo usamos en todo, pero sí en cosas que hacemos día a día. Por ejemplo, el simple hecho de que ahora los celulares nos reconozcan el rostro y de ahí se desbloqueen, que tengamos en otros celulares sensores que identifican tu huella digital y si es la de alguien más se bloquea. El hecho de que entres a ver tu serie favorita en Netflix y Netflix te proponga ver series que se parecen a las que te gustan, a ver si te gustó la recomendación. Lo mismo pasa con YouTube, ¿no? Son los sistemas de recomendación, utilizan algoritmos de Machine Learning, como veíamos, donde tratan de generar un conjunto de características que describen a un consumidor de acuerdo a sus gustos, a sus hábitos, a las actividades que realiza y a partir de ahí recomendarle nuevos productos para seguirlo teniendo enganchado a lo que es la plataforma. Lo utilizamos también en los nuevos vehículos inteligentes, estos vehículos que incluso ahora se manejan por sí mismos, ¿no? Los vehículos autónomos requieren de machine learning, perdón, y de inteligencia artificial para poder ser inteligentes. En las redes sociales, la forma en que podemos contactar a otras personas sin conocerlas, lo vemos aquí en el taller con el procesamiento del lenguaje natural, los motores de búsqueda que tienen los navegadores, nuevos casos de medicina donde ahora los médicos tienen la oportunidad de definir algunos diagnósticos a partir de datos que tienen de otros pacientes y de las pocas características que conocen del caso de un paciente actual. Esto nos ayuda a evitar, por ejemplo, que el paciente deba ser intervenido para una biopsia, a lo mejor que se puede evitar analizando otros conjuntos de datos y definir cuál es el mejor proceso que va a llevar. En ciberseguridad, para identificar ataques que se hacen a los equipos, a las instituciones, para la predicción de condiciones climáticas, para conocer cómo va a estar el tiempo, cuántos huracanes va a haber el próximo año, cómo está afectando el calentamiento global a la Tierra, y en la solución de problemas muy diversos, en particular dentro de lo que es el SIC, dentro de lo que es el laboratorio, pues resolvemos problemas muy, muy específicos que no entran en este conjunto de los que les he hablado justo ahora, pero utilizamos lo que es el Machine Learning, ¿vale? Ahora, ya vimos que es Machine Learning, que espero que vayamos bien, que si tiene alguien alguna duda, pues puede alzar la manita y lo atendemos, porque hoy está un poquito más denso. Ahora vamos a hablar de las métricas de precisión. ¿Se acuerdan que les dije que pues todo lo que estamos trabajando con Machine Learning tiene que ver con estadística, ¿no? Y a partir de la estadística vamos a obtener la precisión.
Lo que están viendo en la pantalla, esa matriz de 4 elementos, es una matriz de, ya se me olvidó, de confusión. La matriz de confusión, ¿vale? Nos va a decir qué tan bueno fue la ejecución del algoritmo o qué tan mala. Para poderla entender, pues les voy a comentar un poco sobre qué representa cada cuadrado. El cuadrado que tenemos aquí en positivo, positivo, surge cuando lo que está en rojo es lo que nosotros sabemos que es la etiqueta, ¿vale? La etiqueta es verdadero o puede ser falso. Por ejemplo, si estamos hablando de las manzanas y de las peras, el algoritmo tiene que decir, ¿es manzana verdadero o no es manzana? Es falso, ¿vale? Eso es el verdadero y el falso. Solamente trabajando con cada una de las clases. Ahora, lo que están viendo en rojo es la etiqueta que debe de salir, es decir, que nosotros dijimos si es manzana o no es manzana. Lo que está en azul es lo que generó el algoritmo. Cuando nosotros tratamos de que el algoritmo clasificara, él va a dar un veredicto y va a tomar la decisión de si es manzana o no es manzana. Entonces, los verdaderos positivos es cuando el algoritmo tenía que decir verdadero y el resultado fue verdadero. Es decir, mi etiqueta era verdadero y el algoritmo dijo es verdadero. Los verdaderos negativos, que es el que tenemos aquí, es cuando la etiqueta debía ser falsa y el algoritmo dijo es falso, perdón, es esta de aquí. Ok, entonces yo le dije debería ser falsa, el algoritmo hizo su análisis y dijo, ah, sí, es falso, entonces aprendió correctamente. Las siguientes son los falsos positivos, ¿vale? El falso positivo es cuando el algoritmo tenía que decir es falso, porque mi etiqueta original era falsa, pero el algoritmo se confundió y dijo yo creo que es positivo. Entonces es el falso positivo. Ay, perdón. Y finalmente, los falsos negativos. Cuando el algoritmo tenía que decir que era verdadero y él dijo, creo que es falso, ¿vale? Entonces, ese es el falso negativo. Mi clase era positiva, pero el algoritmo se equivocó y dijo, creo que es negativo. En esta parte, en esta diagonal de positivo, positivo y negativo, negativo, vamos a encontrar las clasificaciones que el algoritmo hizo adecuadamente, que lo logró bien. Y en los otros recuadros vamos a identificar aquellos casos donde el algoritmo se equivocó, ¿vale? Por eso es importante lo que es la matriz de confusión o en inglés es la error matrix, ¿vale? Esto es más o menos lo que les contaba. Por ejemplo, en esta parte, nosotros tenemos dos clases, gato o perro. Cuando es un positivo positivo, yo sé que es un gato y el algoritmo lo clasifica como un gato. Entonces está correcto. En el caso del perro, yo le digo va a ser un perro, es decir, no es un gato, por eso está en negativo. Y el algoritmo dice, no, no es un gato, es un perro. Pero cuando se equivoca, cuando yo le digo, debería ser un gato, y el algoritmo dice, es un perro. Y cuando yo le digo, debería ser un perro, y el algoritmo dice, es un gato, ¿no? O sea, solamente tengo esas dos clases y es el momento en el que el algoritmo se va a confundir. Para eso es la matriz de confusión. Les decía, lo importante cuando tengan una matriz de confusión es observar la diagonal para ver cuáles clases fueron ejecutadas correctamente y los elementos que no estén en la diagonal van a ser elementos que se clasificaron mal dentro de la clase, ¿ok? Ahora, no solo basta con lo que es la matriz de confusión, nosotros también tenemos una precisión. La precisión la vamos a calcular con el número de elementos identificados correctamente como positivos del total de los elementos identificados como positivos. Es decir, yo sé que la etiqueta morada eran todos los positivos que yo tenía. Entonces voy a dividir los que yo tenía como positivos, mis etiquetas positivas, entre las que el algoritmo adivinó que eran positivas y aquellas que él dijo que eran positivas, pero en realidad eran falsas, ¿vale? Esa va a ser nuestra precisión. Ahorita lo vamos a ver ya con números, pero solo es para que tengan el concepto claro. El accuracy es otra medida de precisión y ella nos va a medir el porcentaje total de elementos que clasificamos correctamente, ¿vale?
En este caso, vamos a sumar los que clasificamos bien, o sea, todos los que dieron que era positivo y todos los que dieron que era negativo, estos dos que están aquí, los que estuvo bien y los que no eran y los clasificó como que no eran, o sea, los clasificó correctamente, entre todos los casos que pudo analizar el algoritmo, es decir, entre todo el universo. Y a partir de ahí vamos a obtener el accuracy. Entonces, cada vez que nosotros evaluamos si un algoritmo de Machine Learning es adecuado o nos da resultados verídicos o no, pues tenemos que auxiliarnos un poco de lo que es la precisión, el accuracy y la matriz de confusión como mínimo para determinar si los valores que nos está dando son favorables o no. Siempre que tengan un algoritmo de Machine Learning, van a necesitar calcular este tipo de métricas de precisión, porque si no, pues nadie va a saber si el resultado que ustedes están obteniendo es verdadero o no. Ahora, ya vimos qué es Machine Learning, cómo se separa, ya vimos cómo medimos si la ejecución es buena o no. Para finalizar, vamos a platicar sobre el clasificador de Naive Bayes. Naive Bayes es un clasificador que nosotros vamos a encontrar en este universo, ¿vale? En el aprendizaje supervisado, en la parte de clasificación. Aquí vive. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. El clasificador de Naive Bayes es un clasificador que se basa totalmente en principios de probabilidad y se basa en el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es muy famoso en estadística y probabilidad, lo han visto en muchísimas cosas. Y bueno, lo que este algoritmo pretende hacer es que genera una hipótesis donde determina que hay independencia entre las variables que vamos a utilizar. Es decir, si las características del gato era que tenía 4 patas y una cola y orejas puntiagudas, es totalmente independiente a que el perro tenga 4 patas, una cola y sus orejas sean redondas, ¿no? Por ejemplo, asume la independencia entre las variables, exista o no exista, ¿vale? A él no le interesa si, oye, no pueden ser independientes porque son mamíferos y son domésticos y se parecen. No, él va a creer que son totalmente independientes los factores que determinan a un gato de los factores que determinan a un perro. Por eso se le llama naive, que en realidad, bueno, la traducción es ingenuo o muy inocente, ¿no? Que de alguna forma ingenua cree que se van a separar las variables porque son independientes entre sí. ¿Por qué vemos Naive Bayes? Bueno, pues Naive Bayes se volvió muy famoso allá por los 80s, cuando las personas empezaban a tener ya sus cuentas de correo bien establecidas, bueno, ya a finales de los 80s, porque fue el algoritmo que demostró que podía identificar qué correos eran spam y qué correos no eran spam. Y en esa época, cuando apenas empezaba a salir lo que era spam, pues resultó la mejor herramienta y por eso es que lo queremos mucho, lo apreciamos y se sigue utilizando para explicar el universo del Machine Learning, ¿vale? Hay muchas nuevas opciones para hacer este tipo de clasificación. Sin embargo, Naive Bayes es como la más básica y una muy fácil de entender y es como de esos algoritmos pequeñitos de Machine Learning que están ahí para explicarnos cómo es que funcionan los demás. Ahora, como nosotros vamos a estar trabajando con el clasificador de Naive Bayes, pues resulta que lo que les decía, ¿no? Esto es lo importante. La presencia de una característica en un conjunto de datos no está en absoluto relacionada a la presencia de otra característica, ¿no? Esa es la parte donde él dice, son independientes todas las variables, todas las características. Nosotros, para poder utilizar el Naive Bayes, vamos a tener nuestro dato, en este caso la Y. Vamos a necesitar calcular una probabilidad, que es esta, una probabilidad dependiente. Vamos a tener una probabilidad a posteriori y una probabilidad a priori. Si se fijan, lo único que trabaja son probabilidades. Si a ustedes les cuesta mucho entender la probabilidad o ya no se acuerdan o
no tiene sentido esto que estoy mostrando de likelihood y a priori y posteriori. No se preocupen, ahorita lo voy a explicar. Nada más es para que vean la fórmula, o sea, cuando ustedes buscan Naive Bayes, esta es la fórmula que les aparece. Resulta que vamos a calcular una probabilidad posterior, que es decir, la probabilidad de que ocurra el fenómeno A, dado que ocurre el fenómeno B. Es decir, otra vez aterrizando al gato y al perro, ¿no? La probabilidad de que sea un gato, dado que hay perros. En este conjunto hay gatos y hay perros. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea un gato? Bueno, pues necesitamos la probabilidad de likelihood, que es la probabilidad de que sea un perro, dado que tenemos gatos, esta sí la deberíamos calcular. La probabilidad a priori, que es la probabilidad de que ocurra la clase A antes de observar a todos los datos, es decir, cuál era la probabilidad neta de que fuera un gato. Y la probabilidad marginal, cuál era la probabilidad de que fuera un perro en este caso, ¿vale? Entonces es la probabilidad, cuando tengo un conjunto de gatos y perros, es cuál es la probabilidad de que sea un gato, dado que hay perros, y tenemos que entonces utilizar la probabilidad de que es un perro, dado que hay gatos, la probabilidad de que sea un gato entre la probabilidad de que solo sea un perro, ¿vale? Entonces, ahorita lo vamos a ver un poco más explícito, pero básicamente esas son las probabilidades que el propio algoritmo calcula de manera interna. Nosotros cuando hacemos la implementación de Naive Bayes, no nos ponemos a calcular la tabla de probabilidades, lo hace el algoritmo de forma interna. Pero lo que yo quiero que entiendan es que adentro de esa caja negra que mágicamente entraban los gatitos y los perros y los separaba en grupos, pues ustedes entiendan que se ejecuta esta probabilidad, estos cálculos, porque al final del día, les digo, Machine Learning, pues van a ser estadísticas aplicadas. Vamos a hacer un ejemplo para que me entiendan bien lo que estoy diciendo, lo que estoy tratando de decir. Y me ayudan mucho si sacan su celular en la parte de la calculadora para que empecemos a trabajar con esto. Nada más me tendrán que disculpar. Esperen, porque no soy experta en esta plataforma. No sé dónde están las cositas para pintar. ¿Aquí no hay? Sí, pero no te preocupes, mira, ya saqué el Super Paint, entonces voy a utilizar este, ¿vale? Disculpen. Es que en Zoom, pues sí, sí sale. A ver, dame un segundo. Ya los vi. Perdón, yo estoy aprendiendo, gracias. Sí, porque dice que se lo tendría que compartir a Janil. Bueno, vamos a usar Paint, ¿vale? Ya luego prometo aprender. Voy a tomar el taller de cómo usar la pizarra. Pero este no es el taller de cómo usar la pizarra. Entonces, nosotros les voy a mostrar. Vamos a hacer un ejemplo práctico donde con números vamos a sacar lo que sacaría el Naive Bayes de manera interna. Nosotros tenemos este mazo de cartas, ustedes lo están viendo ahí. Bueno, en total tenemos 52 cartas. ¿Por qué? Porque tenemos 1, 2, 3, 4 figuras diferentes y cada una de esas figuras tiene, sí, ¿no? Tiene 12 piezas cada una. Entonces, ¿sí son 12 o 13? A ver, es 1, 2, 3, son 10, 11, 12, 13, sí. Cada uno tiene 13 posibles figuritas y tenemos 4 símbolos, ¿vale? Ese es mi conjunto, mi universo. Entonces tengo 52 cartas. De estas 52 cartas voy a tener que tapar alas. Aquí lo vamos a poner. De estas 52 cartas, la pregunta aquí va a ser, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un rey? ¿Vale? De que una carta sea una carta de rey, que las tenemos aquí. Entonces vamos a definir. Nosotros tenemos 4 tipos, ¿no? 4 tipos de carta. ¿Ok?
Entonces, pues eso ya saben, ¿no? Porque no tengo dibujillos. Tenemos corazón. Tenemos un trébol. Tenemos el diamante. Y tenemos, ¿alguien sabe cómo se llama el corazón hacia arriba? El que parece una hoja. ¿Sí? Sí, son picas. ¿Pita? ¿Picas? ¿Picas? ¿Así? Va. Órale, yo siempre creí que era un corazón al revés. Ok, bueno, tenemos esos cuatro posibles tipos de cartas y resulta que personas que en realidad son rostros, ¿vale? De rostros tenemos tres tipos. Tenemos el rey, la reina y me parece que el otro sí es la J, lo ponemos así, es el Jack, ¿no? Bueno, ya, el Jack. Tenemos esas tres posibles cartas que tienen un rostro. Entonces, vamos a sacar cuál va a ser la probabilidad de que saquemos a uno de los reyes, ¿vale? De que yo tome una carta y la carta que saqué es un rey. No importa si es de corazón, trébol, diamante o picas, pero es un rey del conjunto de las 52 cartas. Entonces, en total tenemos un universo de 52 cartas. ¿Va? Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la carta que yo tome sea rey? Bueno, entonces nosotros sabemos que tenemos 4 reyes, ¿no? Porque tenemos el de corazón, el de trébol, de diamante y picas. Es decir, la probabilidad de que sea rey tendría que ser igual a 4 posibles reyes entre los 52 elementos totales que tiene este mazo, que esto es igual a un tercio, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Hasta ahí creo que solo estamos generando, ¿se acuerdan que la fórmula del Ney Bayes tiene un montón de probabilidades? Bueno, estamos sacando nuestras probabilidades, las básicas, ¿vale? Si nosotros aplicamos Bayes, lo voy a poner aquí, de acuerdo con Bayes, la probabilidad de que el rey sea una carta que vamos a obtener, perdón, aquí, dado que tenemos cartas que son rostro, aquí lo voy a poner rostro, ¿qué probabilidad hay de que la carta que saque sea un rey, dado que hay rostros, ¿no? Dado que existen las caras, va a ser igual a la probabilidad de que, ay, no sé, la P, la probabilidad de que sea un rostro, dado que existe el rey, que es lo que veíamos hace rato del perro y el gato, en este caso es, ¿qué probabilidad hay de que tome una carta que sea rey, dado que hay rostros? Entonces, vamos a sacar la probabilidad de que tomando un rostro es rey, es decir, la probabilidad contraria, multiplicada por la probabilidad de que tenemos un rey. Ahorita reviso sus mensajes, ahorita no le puedo ver, pero escuché que sonó algo, ¿no? Ahorita te contesto, Heriberto. Un segundito, déjame anotar aquí. Entonces tenemos la probabilidad de que es un rostro, dado que hay un rey, por la probabilidad de rey, entre la probabilidad de solamente el rostro, ¿no? Lo que vimos en los ejemplos pasados, de las probabilidades a priori, que es esta, a posteriori, que es la de aquí abajo, y el likelihood. Otra vez, nosotros tenemos 52 cartas, Heriberto, que están aquí, ¿no? Tenemos 4 tipos y cada uno de estos tipos tiene 13 posibles elementos. Entonces, la probabilidad de que sea un rey, o sea, la probabilidad neta de que sea rey es, ¿cuántos reyes tenemos? Tenemos 4, son estos de aquí, la última columna, entre los 52 posibles cartas que tenemos. Entonces queda 4 sobre 52 y eso si vamos reduciendo las fracciones nos da un tercio, ¿vale? De ahí salió la probabilidad del rey, que si te fijas, o bueno, ¿por qué la saqué al inicio y los espanté? Pues porque la probabilidad de que sea rey es esta probabilidad que tenemos aquí,
¿vale? Por eso la tuve que sacar. Bueno, espero que hasta ahí vayamos bien. Voy a usar ya toda la pizarra, ya se dieron cuenta de las cartas, ¿no? Ok, continuamos. Ahora, vamos a tener que sacar las otras probabilidades para poder obtener cuál es la probabilidad de que yo saque un rey, dado que hay rostros. Entonces, primero, voy a ponerlo de este lado. Nosotros ya sabemos que la probabilidad a priori, perdón, hasta lo voy a poner de algún color. La probabilidad a priori es esa que justo le acabo de recordar a Heriberto, ¿no? La probabilidad de que tengamos un rey. Y eso ustedes ya saben que es 4 sobre 52, que es lo mismo que un tercio, ¿vale? Esa es la probabilidad a priori. Ay, que la tuve que haber puesto en rojo. A ver, para que queden igual, ¿va? Ahora, vamos a sacar la otra probabilidad, que es la probabilidad marginal, ¿ok? O la que podría ser a posteriori. La probabilidad marginal va a ser la probabilidad de que tengamos un rostro, ¿vale? Que solamente sea un rostro. La probabilidad de haber sacado una carta, que es un rostro. ¿Y esa cómo la vamos a sacar? ¿Cuántos rostros tenemos? Tenemos 1, 2, 3 por 4 posibles tipos, ¿no? Entonces, en realidad, de todo el conjunto tenemos 3 por 4, 12. 12 posibles cartas, perdón, 12, entre el universo, que son las 52. Entonces, si nosotros vamos reduciendo las fracciones, nos va a salir que 3 treceavos de probabilidad de que yo tuve una carta y esa carta es cualquier rostro, reina, jack o rey. Esa es la probabilidad marginal. Es decir, estoy calculando esta probabilidad de aquí abajo, ¿vale? Esta de aquí. Ahora vamos a sacar otra probabilidad. ¿Se acuerdan cuál nos falta? Nos falta la probabilidad de likelihood, ¿vale? La voy a poner aquí, ¿vale? Esta probabilidad de likelihood es la probabilidad, así en español, de que tengamos una cara, dado que existen reyes, ¿no? Que hay reyes, que hay cartas de reyes. Esta se podría sacar de cualquier elemento. De hecho, si ustedes se fijan, la probabilidad a priori y la probabilidad marginal pueden mantenerse constantes, o bueno, se calculan muy rápido, pero la dificililla es la probabilidad de likelihood, porque, por ejemplo, podría sacar cuál es la probabilidad de sacar un corazón, dado que hay trébol, diamante y picas, ¿no? Pero esta es la que va a cambiar. Entonces, por eso cambiaría esta sentencia, ¿no? En este caso es que salga una cara o un rostro, para que no nos cause confusión, un rostro, dado que existen cartas que tienen la cara de un rey. Ok, entonces para esta probabilidad, ¿cuál es la probabilidad? Esta es como bien por lógica, de que sale un rostro y este rostro es un rey. Bueno, pues la probabilidad tendría que ser 1. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la probabilidad de que yo saque una carta es un rey y sea rostro? ¿Sí me explico? ¿Cuál es la probabilidad de que yo agarre una carta, la veo, es un rey y digo, ¿es un rostro o no es un rostro? Siempre el rey va a ser un rostro, ¿no? Porque ya veíamos que estaba en el conjunto de rostros. Entonces, la probabilidad de que yo agarre un rey y era un rostro, por eso es dado que exista, que era un rey, pues es 1. Esa es la probabilidad de likelihood que vamos a tener aquí. Lo mismo sería, ¿cuál es la probabilidad de que sea un rostro dado que hay reina? Sería 1. ¿Por qué? Porque la cara de la reina es un rostro de persona y esa es una probabilidad derivada. Sería como la probabilidad de valles que tenemos en este caso. ¿Vale? Este se saca por pura lógica. Entonces, vamos a poner que la probabilidad de que era un rostro, dado que salió un rey, o sea, de que sale el rey y es un rostro, pues sí,
La probabilidad es 1. Y ahora vamos a poder obtener la probabilidad que a nosotros nos interesa. Ay, perdón, en verde. La probabilidad que a nosotros nos interesa es esta, la probabilidad de que sale un rey, dado que hay rostros, ¿vale? Para sacarla, pues ya tenemos casi a todos los elementos que necesitamos. Vamos a poner aquí, la probabilidad de likelihood nos dio 1, ¿no? Eso lo vamos a multiplicar por ¿quién? Por la probabilidad de que sea un rey, es decir, por 1/3. Y eso lo vamos a tener que dividir entre la probabilidad de que solo sea un rostro, la probabilidad de las cartas de rostro, que en este caso fue 3/13, ¿vale? Si nosotros hacemos el cálculo en esta parte de aquí, ¿alguien sabe cuál va a ser el resultado? De esta, de esta fracción nada más. ¿No? Bueno, el resultado en realidad es un... ¿Mande? Medio escuché algo. La probabilidad va a ser de 1/3, ¿vale? Entonces, la probabilidad de que yo saque una carta y sea un rey, dado que existen rostros y que existen elementos que no son rostros, es de 1/3, ¿vale? Entonces, de manera interna, el algoritmo hace estos cálculos por cada uno de los elementos que tiene el conjunto. Es decir, va a hacer todo este cálculo para cada una de estas 52 cartas. Y de esa forma va a tener una tabla de probabilidades para que la próxima vez que alguien le pregunte cuál es la probabilidad de que saque la de 7 picas, el algoritmo ya tiene las probabilidades, lo único que hace es formular la pregunta en esta parte, la probabilidad de que sea 7 picas, dado que hay un montón de cartas, y puede obtener el resultado que nos interesa. Esto lo hace de forma interna el algoritmo, no lo hacemos nosotros, nunca generamos una tabla de probabilidad, al menos utilizando el Naive Bayes, con todas las librerías que existen en el mercado, pero la idea es que más o menos entiendan cuál fue el razonamiento que hace el algoritmo, que puede resultar un poco confuso o un poco complejo para poder obtener el valor, ¿vale? Entonces, al final del día, pues este fue nuestro resultado. Hasta aquí, ¿alguien tiene algún comentario, chicos? ¿O vamos bien? Ya voy a terminar. Ya voy a terminar con este martirio. ¿Todo bien? Ok. O nadie entendió nada y por eso todo bien. A lo mejor ahorita que lo apliquen con el sí, no van a hacer el cálculo y se van a dar cuenta de cómo el algoritmo mágicamente saca el valor, pero lo saca así, utilizando estas tablas de probabilidades. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo de Naive Bayes cuando nosotros lo implementamos? Va a leer el conjunto de datos de entrenamiento, esos datos que ya tenemos limpios y que vamos a trabajar. Va a crear de forma interna una tabla de probabilidades que le va a permitir calcular cuáles son las probabilidades de que ocurran todos los eventos o los posibles eventos que están en ese universo. Va a calcular la probabilidad posterior de cada clase, es decir, la probabilidad neta de que ocurra esa clase, considerando todas las demás clases, y siempre la clase que tenga la mayor probabilidad posterior va a ser la probabilidad que se le va a asignar a la predicción. Es decir, si nosotros agarramos cualquier carta, decíamos la de 7 picas y sacamos cuál es la probabilidad posterior, es decir, la probabilidad de que ocurra 7 picas, dado que hay picas de trébol, de corazón y de diamante, y también la de picas, ¿cuál sería la probabilidad? Bueno, pues va a sacar la probabilidad posterior de que la carta sea picas, dado que hay corazón, que sea picas, dado que hay diamante, que sea 7 picas, dado que hay trébol, y 7 picas, dado que hay 7 picas. ¿Vale? Entonces, calcula todas las posteriores. Imagínense, tuvo que sacar todas las likelihood, la prior y la marginal ya las tenía, ¿no? Esas las calcula desde el inicio.
y le va a asignar a nuestra carta la que haya obtenido la mayor probabilidad posterior, que en ese caso sería la de 7 picas, si es que lo entrenamos adecuadamente. Pero si se fijan de forma interna, pues sí hace un tratamiento muy arduo de los datos para poder obtener el resultado, ¿vale? Esos es los pasos que internamente hace el algoritmo. ¿Cuáles son sus ventajas? Bueno, las ventajas es que es un algoritmo muy fácil y rápido para predecir considerando las cantidades de datos que estemos trabajando. Y cuando mantiene la suposición de independencia, es decir, esta carta es rey independientemente de la forma que tengan las demás caras, por ejemplo, pues funciona mucho mejor que algunos algoritmos que se dedican a la regresión de logística y necesitan más datos, perdón. Los otros algoritmos necesitan más datos, no hay valles, no. Si se fijan, con una poca cantidad de datos pudimos sacar buenos resultados, ¿no? Y finalmente, o una de sus características más importantes, y yo creo que por eso lo seguimos queriendo mucho dentro de lo que es la inteligencia artificial, es porque él trabaja con textos, con variables que pueden ser categóricas y con variables que pueden ser de tipo carácter, ¿vale? A diferencia de otros algoritmos que no hacen esto. Sin embargo, tiene algunas desventajas. Ya les decía yo que, bueno, ahora ya casi no lo utilizaríamos para ver, por ejemplo, si hay spam o no, utilizaríamos otro algoritmo, pero en sus inicios, pues fue el mejor, ¿no? Aunque es muy fácil de integrarse y de implementarse, pues estos algoritmos de repente pueden ser pobres estimadores, porque al determinar que hay independencia entre las variables, pues pierden cierta capacidad de asociar una variable con otra y eso les generaría hacer falsos positivos y falsos negativos y bajar el nivel de precisión que tiene el algoritmo. Y bueno, pues si el conjunto de datos tiene una característica que nosotros no hemos observado, que se nos filtró por ahí, pues la probabilidad de que esa clase ocurra sería un cero y ese cero va a hacer que todo mi modelo pues se me vaya a la basura, ¿no? Entonces, cuando de repente aparece una característica entre los datos que yo no conozco, le va a calcular a esa clase su precisión de cero. Y cuando utilicemos esa probabilidad, perdón, dentro del cálculo de las demás, pues ese cero nos va a dar los peores resultados del mundo. Es como si en ese conjunto de cartas a mí se me ocurriera hacer una carta especial que fuera un 11, por ejemplo, ¿no? Si yo trato de que el algoritmo lo clasifique, se va a dar cuenta de que no había un 11, entonces va a decir, ay, es una clase nueva. Y la probabilidad de que aparezca esta clase es cero, porque es el único elemento que está aquí adentro. Entonces, al final, pues nos va a demeritar lo que es el modelo que estamos trabajando, ¿vale? Entonces, creo que ya hablé mucho, mucho, mucho. Si quieren, al final de la sesión podemos seguir comentando esto. Y ahora, si me lo permiten, vamos a pasar con Elsie para que Elsie nos apoye en la segunda parte de la práctica donde van a implementar el clasificador de Ney Bayes, ¿vale? Elsie, ¿ya estás lista? Claro que sí, doctora. Bueno, voy a dejar de compartir y de todas formas, bueno, voy a apoyar a Elsie mientras da el taller por si se atoran en algo para tratar de contestarles y que puedan continuar con el proceso. ¿Vale, Elsie? Adelante. Gracias. De acuerdo. Bueno, aquí es la parte en la que nos habíamos quedado el día de ayer. Y es que mencionábamos que vamos a trabajar ahorita con una base de datos de agosto y septiembre, en la cual se filtraron 6.549 tweets, ¿no? Sin embargo, como estos tweets no todos son relacionados con el turismo, encontramos que solo el 3.3% de los tweets están relacionados con el turismo. Esto nos da un equivalente a 219 tweets. Y justo como lo mencionaba la doctora Magdalena, si nosotros utilizamos toda nuestra base de datos así como está en estas proporciones, pues nuestro modelo se inclinaría muchísimo a la identificación de tweets no relacionados con el turismo, ¿no? Porque son los datos que tienen la mayor cantidad o ocupan la mayor parte de la base de datos. Para eso creamos una nueva base de datos y
balanceamos ambos datos, ¿no? Pusimos 219 tweets relacionados con el turismo y otros 219 no relacionados con el turismo. Entonces, el día de hoy vamos a empezar otra vez con nuestro notebook y déjenme, me voy hasta arriba. No está. Vamos a volver a importar nuestras librerías. Entonces regresamos a nuestro código y corremos la celda de las librerías. Vamos a utilizar esta celda de aquí para que nos muestre todas las columnas. Esto ya no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar la función de cleanText que ya habíamos definido. Y la de los tokens. De ahí en fuera, no vamos a utilizar nada más. Ok, entonces ayer platicamos sobre cómo etiquetamos los datos para generar nuestra base de datos. Ahora, el día de hoy vamos a utilizar una nueva base de datos que ya está distribuida y etiquetada. Entonces, si ustedes utilizan este link, van a poder visualizar la base de datos nueva. Se las voy a pegar en el chat. Entonces, si yo corro esta celda de aquí, voy a ver mis nuevos datos. Vemos que esta base de datos tiene 3 columnas, ¿no? La primera es la de las clases, que tiene un número 1 si está relacionado al turismo y tiene, bueno, está acá abajo, tiene un número 0 cuando no es turismo. De ahí vemos en la segunda columna tenemos los tweets. Y en la tercera columna tenemos las geoetiquetas, que pues el día de hoy no vamos a utilizar. Ahora, vamos a, de esta base de datos, solo vamos a utilizar las 2 primeras columnas, que son las que nos interesan. Entonces, vamos a generar una nueva tabla, y en esa nueva tabla vamos a incluir una columna que se llama Target, que corresponde a nuestra tabla anterior, la columna de las clases, y una nueva columna que se llame texto, que corresponda a la tabla anterior en la columna de los tweets. Entonces, si yo hago esto, veo que ahora sí tengo mi nueva tabla con una columna target y mi texto. Ahora, si vemos este texto que ya está aquí, ya está limpio, ya está normalizado a minúsculas, ya no tiene emojis, ya está sin puntuación, todo lo que limpiamos el día de ayer. Sin embargo, podemos ver que aún existen algunas palabras gramaticales o stop words. Entonces, esas pues no nos ayudan en mucho y si las dejamos a veces, pues también nos quitan espacio de memoria para procesar, ¿no? Y hacen nuestro programa más lento porque en vez de calcular 1000 probabilidades, pues va a calcular 1500 probabilidades, ¿no? Por este tipo de palabras que pues no nos aportan mucho. Para eso, pues vamos a generar una nueva columna que van a ser los tokens. Y en los tokens va a tomar la columna del texto que ya tenemos y le va a aplicar la función que ayer definimos, que dividía nuestro tweet en palabras, ¿no? Entonces va a ser una columna con todas las palabras que hay en cada tweet. Si lo corremos, vamos a ver algo así. Entonces, vamos a tener nuestra lista de palabras. Ahora vamos a ver que hay como una lista que va a tener todas las palabras que están en ese texto, pero separados con coma. Les voy a ir pegando el código en el chat por si se atoran en alguna parte. Espero que ya todos tengan su libreta lista. Ok. Y aquí, pues vamos a continuar con lo que habíamos hecho la clase pasada, que era eliminar las palabras stop words, ¿no?
Para eso, pues yo defino que si en mi lista de palabras que está en los tokens, en la columna de los tokens, si esas palabras están dentro de las stud words, pues que no las incluya. Y si no están ahí, pues que las meta de nuevo en una nueva columna que se va a llamar tokens F, ¿no? O tokens filtrados. Para esto, si yo acabo esto así, creo que no va a funcionar porque no he definido stud words. Entonces me voy a ir para arriba a donde definimos la variable stdWords y es aquí. Entonces me regreso. Y ya debería funcionar. Ok. Entonces vemos que ahora tenemos nuestro texto original, nuestro texto por palabras y nuestro texto ya filtrado y solo con las palabras que nos interesan, ¿no? Entonces, aquí vamos a empezar a analizar cuáles son las palabras que más nos ayudan, ¿no? O qué tipo de palabras aparecen en nuestra base de datos. Por ejemplo, vamos a generar una nueva columna que llame texto filtrado. Y es que vamos de nuestro texto que teníamos, vamos a generar un nuevo texto, pero ya que no tenga stop words y que siga siendo una oración, no solo la lista de palabras. Entonces vamos a generar una nueva columna que se llame texto F o texto filtrado y le vamos a decir que junte todos los tokens, ¿no? Todos los tokens que ya filtramos de la columna de los tokens filtrados. Entonces, primero lo separamos en palabras, filtramos las palabras que no nos interesan y ahora lo vamos a regresar a un texto que ya va a estar filtrado. Entonces, corremos esta parte de aquí y vemos que ahora vamos a tener una nueva columna que va a ser el mismo texto del inicio, pero sin las stop words. Y ya como una oración, no como una lista de palabras. Voy a poner esto por el chat. Y esto de acá. ¿Hasta aquí alguien va teniendo alguna duda? ¿Se quedó en alguna parte? ¿Todos van bien? ¿Y lograron correr su libreta del día de ayer? Ok. Todo bien. Perfecto. Ok. Bueno, entonces ya que tenemos nuestro texto filtrado, ahora sí puedo saber más o menos cuáles son las palabras que más aparecen, ¿no? Para esto voy a generar dos variables. La primera se va a llamar TR-Tweets o Tourism Related Tweets, que son los tweets que están relacionados al turismo y van a ser todos los datos en nuestra base de datos o en nuestro conjunto de datos que tengan un target igual a 1, es decir, que estén relacionados con el turismo. La segunda variable, TNR-Tweets, va a ser exactamente lo mismo que la anterior, pero con los tweets que no están relacionados con el turismo, es decir, que tienen un target de 0. Entonces, voy a generar esas dos. Y ahora sí, vamos a utilizar la librería WordCloud, que nos permitía generar imágenes con palabras, ¿no? O sea, que nos muestre de forma visual cuáles son las palabras que tienen mayor presencia en nuestra base de datos. Para esto vamos a definir una figura. Entonces yo le puse aquí una figura de 20 por 20, pero pues eso no nos va a importar ahorita mucho. Y le voy a decir que WC o WordCloud va a ser lo mismo que la función de WordCloud con un máximo de palabras de 1000. Es decir, de todos nuestros datos va a tomar 1000 palabras o las 1000 palabras más utilizadas y va a generar una imagen que tenga un ancho de 1600 píxeles por una altura de 800 píxeles. Y bueno, aquí le vamos las collocations, es un término en inglés, en español serían como las colocaciones, y es, por ejemplo, cuando nosotros en nuestro lenguaje asociamos una palabra con otra. Por ejemplo, si yo digo voy para la casa, voy para la oficina, para y la usualmente van juntos.
Entonces, esa es una colocación. Si yo encuentro una palabra, es muy probable que sepa qué palabra sigue después de esa, ¿no? Entonces, la vamos a dejar como verdadera para que nos muestre las palabras no dispersas, sino cómo estaban relacionadas las unas con las otras. Ahorita vamos a ver. Y pues la va a generar a partir de nuestra columna del texto filtrado, ¿no? Y es importante que las utilicemos del texto filtrado porque si las generamos del texto original, pues nos van a aparecer puras palabras como a, de, el, en, que son las stop words y que aparecen más frecuentemente en el texto, en los tweets. Entonces yo voy a correr esto y voy a hacer lo mismo, pero para los datos o los tweets no relacionados, entonces va a haber una de relacionados y otra de no relacionados. Y bueno, si vemos, aquí tenemos una imagen que después la podremos mejorar un poco para quitarle las líneas y quitarle los ejes de abajo, pero de momento los vamos a dejar así. Y vemos que en nuestros datos, obviamente, la palabra que más aparece es Tehuacán, porque hay muchos datos de Tehuacán. Luego también tenemos la Sierra Gorda y por eso están en letras muy grandes porque aparecen muy frecuentemente y es porque estas palabras son nuestros hashtags, ¿no? Que utilizamos para filtrar los datos. Entonces, es muy probable que aparezcan más. Y bueno, vemos que tenemos otras palabras como México, como Feria del Chile, o el chile en nogada y otras, ¿no? Y esto es porque estos datos que estamos utilizando son los datos de septiembre. Entonces, en septiembre la gente tuiteó mucho, salió a muchos lugares, asistió a muchos eventos que estaban relacionados con las fiestas patrias, ¿no? Entonces, podemos ver el chile en nogada, el México, podemos ver la Feria del Chile, porque es una Feria del Chile. Y bueno, vemos ahí de fondo otras palabras que pues también son relevantes. Por ejemplo, por acá vemos una cascada y eso pues está relacionado con el turismo, ¿no? Acá vemos paisaje. Y bueno, podemos ir viendo todas las palabras que estaban en los datos relacionados con el turismo. Ahora sí vamos a los datos no relacionados con el turismo, pues vamos a volver a encontrar Tehuacán, porque hay muchos datos de Tehuacán, pero vemos, por ejemplo, palabras como carretera o accidente, aparece el famoso COVID, también aparece mucho el hashtag Puebla, también hay lluvias, entonces ya los datos que nos aparecen aquí, seguridad, son relacionados con eventos que no son parte de las actividades turísticas en la zona. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Voy a poner los códigos. Y bueno, estas imágenes solo las generamos para ver de forma más visual cuáles son las palabras que hay en nuestras bases de datos, ¿no? Y hasta se ven bonitas, ¿no? Y bueno, ya si ustedes quieren hacer como su collage de palabras con otros tipos de texto, pues también sería muy interesante. Ya saben cómo hacerlo. Y bueno, vamos a empezar ya con la clasificación, ¿no? Entonces, en la clasificación para tweets relacionados al turismo, pues vamos a tener dos clases, obviamente. La primera que va a ser la clase 1, que va a estar relacionada con el turismo, y la clase 0, que va a no estar relacionada con el turismo. Entonces, yo aquí les puse un ejemplo de un tweet que sí está relacionado con el turismo y este tweet utiliza estas palabras: visita, puente, cascada, paisaje espectacular. Y un tweet que no está relacionado que dice accidente, autos chocan, puente, carretera. Entonces, si yo hago una lista, supongamos que mi base de datos solo tiene estos dos tweets. Y esto lo vamos a hacer así por cuestiones de hacer el ejemplo y verlo y hacer el cálculo, ¿no? Porque si utilizamos la base de datos que ya tenemos, pues son muchos tweets para estar calculando probabilidad por probabilidad. Entonces yo hago una lista de todas las palabras que aparecen en mi base de datos y es esta que ven aquí. Entonces aparecen todas estas. Vemos que puente se repite, no hay que incluirlo dos veces, con una vez que aparezca en nuestra lista está bien. Y bueno, si yo represento esto como una matriz,
puedo ver que en el tweet 1 no aparece ni accidente, entonces le pongo un 0. Tampoco aparece autos, 0. Ni choca, ni carretera, pero sí aparecen las últimas 5 palabras. A esas les voy a poner un 1. En el tweet 2, pues aparecen las 4 primeras, que son autos, accidente, chocan, carretera, y también aparece puente. Vemos que puente pues se repetía en los 2 tweets, ¿verdad? Ahora, si yo convierto, o bueno, ya que tengo esto, puedo tomar toda la fila que corresponde al X1. Y esa sería nuestra conversión desde un lenguaje normal o un lenguaje natural que nosotros utilizamos con palabras a un lenguaje que la máquina puede conocer, o sea, que puede entender, ¿no? Porque ya son números y son binarios y llevan un orden. Entonces, si yo le digo a mi computadora, mira, estas son las listas de palabras, y este es el tweet 1 y el tweet 1 tiene estas palabras. Entonces, si yo convierto mis variables X, pues puedo saber que mi primer tweet se ve así, ¿no? Que tiene las últimas 5 palabras, es decir, que dice cascada espectacular, paisaje, puente y visita. Y si yo convierto mi segundo tweet, se ve de esta manera, ¿no? Porque son estos unos y ceros que hay en esta fila del tweet 2. Ahora, aquí vemos que ya el orden de las palabras, bueno, para empezar vemos que ya hablamos como Tarzán, ¿no? Porque ya no utilizamos los conectores, ni nada, ¿no? Ni las preposiciones, ni nada. Utilizamos solo las palabras que nos dan más información, entonces ya empezamos a hablar así, muy cortado, ¿no? Pero aparte, cuando convertimos esto a un lenguaje que nuestra computadora puede entender, pues ya perdemos también el orden de las palabras, porque si se dan cuenta, ya no podemos saber en qué orden aparecían esas palabras, solo sabemos que aparecen, ¿no? Y cuáles son, ¿no? Entonces, aquí ya empieza a ser nuestro clasificador un poco ingenuo, como lo mencionábamos, porque a él ya no le importa ni que hables como Tarzán, ni que digas las palabras en desorden. Solo necesitas saber si esas palabras aparecen o no aparecen en el tweet. Y bueno, pues los convertimos a un lenguaje que la computadora ya puede entender. Para esto pues tenemos ya una variable X que contiene toda nuestra base de datos en números o pues sí, en vectores que ya son binarios, y nuestra Y o nuestro target que va a contener la clase de cada vector. Entonces, ahora, tomando esto en consideración, nosotros de nuestra base de datos vamos a generar esas dos variables, ¿verdad? Vamos a asignarle a X, pues de nuestra base de datos, toda la columna del texto. Y a una Y le vamos a asignar en nuestra base de datos toda la columna de los targets, ¿no? Veo esto así. Y es más, voy a agregar una celda aquí para que podamos ver cómo está X, ¿no? Vemos que X ahora tiene solo los textos que hay en nuestra base de datos, ¿no? Y si yo pusiera aquí Y para ver cómo son, pues vemos que tiene puros ceros y unos, ¿no? Y bueno, voy a quitar esto de aquí para que no nos ocupe espacio. Pero todavía pues no los convertimos, ¿no? Ahorita vamos a dejar un poco de lado y convertirlos a una matriz. Y entonces, bueno, X tiene todos nuestros tweets y Y tiene todas nuestras clases. Para un modelo de Machine Learning tenemos que separar nuestros datos en por lo menos 2 conjuntos, ¿no? Un conjunto que sea de entrenamiento y otro que sea de prueba. Y esto es para que con el conjunto de entrenamiento, pues entrenemos, ¿no? Y el modelo aprenda a identificar. Y ahora el conjunto de prueba va a ser un conjunto que no tenga ninguno de los datos que hay en entrenamiento y que con ese conjunto podamos probar que también corresponde. ¿Por qué tenemos que dividirlos? Porque si utilizamos el mismo conjunto para entrenar y para hacer las pruebas, pues es como estarle dando las respuestas del examen al modelo, ¿no? O sea,
yo le dije, mira, estudia estas preguntas y cuando llega al examen son las mismas preguntas que le di a estudiar, ¿no? Entonces, pues obviamente le va a ir muy bien, pero eso no significa que en el mundo real funcione bien, ¿no? Entonces, para esto, pues vamos a dividir nuestros datos en conjunto de entrenamiento y conjunto de prueba. Y vamos a utilizar esta función de aquí que se llama train test split. Y pues le vamos a decir que tome los datos de X y Y, que tienen el texto y los targets, y que el tamaño de nuestra muestra de prueba va a ser del 20%, o sea, 1.2. Y pues que los escoja de manera aleatoria, ¿no? Aquí le puse si ustedes le ponen este mismo 42, es probable que los mismos datos que a mí me escogió para entrenamiento sean los mismos datos que a ustedes les escoja para su entrenamiento. Y así cuando hagamos nuestras pruebas vamos a tener resultados pues muy parecidos, ¿no? Ay, ¿qué hice? Ok, se los voy a poner en el chat. Y no sé si esto también lo había grabado, pero también se los voy a poner. Y creo que los envié en desorden, pero si escuchan atención saben que uno va antes que el otro. Ok, y entonces hasta aquí yo puedo ver que ya dividió mis datos y pues puedo agregar aquí otra celda y me digan, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que el tamaño de X era de 438 tweets. Ahora veo, ese es el total, ¿no? El tamaño de mi conjunto de entrenamiento va a ser de 350 datos. Y de mi conjunto de prueba, pues vamos a tener 88 tweets para probar, ¿no? Entonces, eso es solo para conocer cuántos datos hay en cada conjunto. Y bueno, como mencionábamos hace ratito, pues necesitamos traducir el texto a un lenguaje que la computadora entienda, ¿no? Entonces, para esto, voy a empezar a hacer, como hacíamos aquí, una lista de todas las palabras que aparecen. Entonces, yo le digo que la word list o la lista de palabras va a estar definida por la función que se llama count vectorizer. Y no nos vamos a poner a leer uno por uno, él solito lo va a hacer. Entonces, le voy a decir que nuestro conjunto de entrenamiento va a ser la conversión o la transformación del conjunto de entrenamiento mediante la lista de palabras. Es decir, yo a esta lista de palabras le voy a agregar todos los datos que tenemos del conjunto de entrenamientos o hay que transformarlos, ¿no? Y bueno, nuestro conjunto de datos también va a tener una serie de características que van a ser nuestras palabras, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esta función que se llama getFeaturesNames y esa nos va a dar nuestras características o nuestras palabras características del conjunto de entrenamiento. Ahorita vamos a revisarlas una por una. Entonces, vamos a ver aquí. Si yo le pongo el train set, nos va a decir que tiene elementos comprimidos y van a ser 4,567 elementos. Es decir, que de nuestro conjunto de datos vamos a tener 4,567 características no específicas. Y bueno, si ponemos el features, pues vemos que estas 4,000 características son justamente todas las palabras que aparecen. Entonces, en nuestra base de datos aparecen 4,567 palabras, ¿no? Y vemos que aquí ya podemos ver el nombre de todas las palabras que hay, pues son muchísimas, ¿no? Y bueno, pero pues ponernos a calcular la probabilidad de cada una de esas palabras, pues sería pues un poco como un suicidio, ¿no? Porque para terminar las probabilidades de una palabra es difícil, ahora para terminar las probabilidades de 4,000 palabras, pues es mucho más complicado. Entonces, vamos a ver que si yo le digo que a nuestro conjunto de datos lo muestre como un array o como una tabla, se va a ver algo así.
Y bueno, estos puntitos son porque no caben las 4000 palabras en nuestra computadora así de manera visual y pues pone ahí puntitos, ¿no? Pero sí podemos ver que, por ejemplo, aquí hay un 1, ¿no? Entonces significa que la penúltima palabra de algún tweet, pues sí tenía un 1, ¿no? Aunque pareciera que todos son ceros, aquí hay pues, aquí están nuestros 400 tweets del lado de las filas y en las columnas estarían nuestras 4000, y algo palabras, ¿no? Y bueno, ahora sí ya transformamos nuestro conjunto de entrenamiento a una tablita, ¿no? Justo como se veía acá, pero pues que aquí está muy, muy grande, ¿no? Y pues no la podemos ver porque son muchos tweets y muchas palabras. Y bueno, como mencionábamos hace ratito, vamos a utilizar un clasificador que es el de Naive Bayes. Voy a poner esto aquí. Y también esto en el chat. Y bueno, pues Naive Bayes se basa en el teorema de Bayes que calcula las probabilidades de un evento dado que otro evento sucede. Entonces, yo tengo un evento A y un evento B, ¿no? Y esto ya lo habíamos visto de manera, y hasta hicieron un ejemplo con la doctora. Y bueno, ahorita A y B pues no son desconocidos, pero nosotros sí tenemos un X, que son nuestros datos, y tenemos un Y, que son nuestras clases, ¿no? Entonces, la probabilidad de que el dato X pertenezca a una clase Y, pues va a estar dado de esta manera, ¿no? Primero vamos a calcular cuál es la probabilidad de que esa clase aparezca. Vamos a calcular la probabilidad de que ese dato esté en esa clase y eso se va a dividir por la probabilidad de que este dato aparezca, ¿no? Y bueno, si hacemos un poquito, bueno, un poquito mucho de matemáticas, podríamos ir despejando estas probabilidades hasta llegar a esta última función, en donde podemos saber que la clase de un tweet va a ser el argumento máximo de las probabilidades de cada clase por las probabilidades de cada palabra que aparecen en esas clases, ¿no? Y vamos a hacerlo de forma con peritas y manzanas. Entonces vamos a retomar nuestro ejemplo de hace ratito que teníamos el tweet que decía que visitaras una cascada o que había un accidente, ¿no? Entonces vamos a suponer que nuestra base de datos tiene 5 tweets con turismo o relacionados al turismo y otros 6 tweets que no están relacionados al turismo. Y nuestra tabla de ceros y unos se va a ver parecido a esto, o sea, en los tweets relacionados al turismo aparece 3 veces la palabra cascada, ¿no? O aparece 5 veces la palabra espectacular. Y en los no relacionados vamos a ver que aparece 2 veces un accidente y 5 veces un auto, ¿no? Entonces, para empezar, yo veo que si calculo la probabilidad de que la palabra accidente aparezca en los relacionados al turismo, pues es 0, porque no hay ninguno de nuestros conjuntos de datos o nuestros tweets que teníamos en los datos, pues que están relacionados al turismo, ninguno tiene la palabra accidente, entonces la probabilidad es de 0, ¿no? También puedo calcular la probabilidad de que la palabra accidente no esté relacionada al turismo. Entonces me voy a los no relacionados al turismo y veo que efectivamente hay 2 tweets que no están relacionados al turismo, ¿no? Entonces su probabilidad de que aparezcan ahí, pues es de 0.13, ¿no? Y bueno, así puedo hacer para calcular la probabilidad de cada palabra que aparece en cada conjunto de datos. Entonces, yo tengo este tweet de prueba que dice, visita esta cascada espectacular en la carretera 38, ¿no? Si nosotros le limpiamos las stud words, los números y demás, pues solo nos quedarían las palabras visita, cascada, espectacular y carretera. Entonces, al hacer esto, pues primero vamos a calcular la probabilidad de que sea de turismo. Y entonces, conforme nuestra formulita de aquí arriba, pues primero nos dicen, ¿no? Que necesitamos la probabilidad de que sea una clase. Entonces, esa probabilidad la sacamos dividiendo
la probabilidad de que sea de turismo respecto a la cantidad de tweets que hay que son de turismo y no son de turismo. Es decir, si es de turismo, significa que tiene una probabilidad de 5 entre 5 más 6. Y esto me da una probabilidad del 45%. Entonces, de por sí, o sea, si nos vamos solo porque sea un tweet de turismo o no sea de turismo, pues tiene un 45%, porque de nuestros 11 tweets que tenemos, 5 son de turismo y 6 son de no turismo, ¿no? Bueno, luego tenemos que calcular la probabilidad de cada una de las palabras que aparecen. Entonces, por ejemplo, visita está hasta el último y la probabilidad de que esa palabra visita aparezca en turismo es de 0.17. Entonces, yo voy a multiplicar la probabilidad de que sea de turismo por la probabilidad de que la palabra aparezca en turismo. Entonces, así me voy a ir palabra por palabra y bueno, vas a encontrar que la probabilidad de que cascada aparezca en turismo es de 0.17, entonces lo multiplico por 0.17. La probabilidad de espectacular en turismo es de 0.29, entonces lo multiplico por 0.29. Y luego vemos que la probabilidad de que carretera aparezca en turismo, pues es de 0, porque en nuestros conjuntos de datos no hay ningún tweet que incluya la palabra carretera en turismo. Y entonces me sale aquí un espantoso 0 que cuando se multiplica por los demás me da 0. Y entonces ahí entramos en un dilema porque si yo calculo la probabilidad para no turismo, pues primero calculo la probabilidad a priori, ¿no? De que sea 6, o bueno, hay 6 tweets de no turismo entre 11, que son el número total de tweets. Su probabilidad es de 0.54, pero entonces vemos que aquí nos salen más ceros, ¿no? Porque ni visita, ni cascada, ni espectacular aparecen en el conjunto de los no relacionados. Aquí está cascada con 0, espectacular con 0 y visita con 0. Y solo aparece carretera una vez, entonces su probabilidad es de 0.06, pero igual me va a dar 0. Entonces aquí tenemos un detalle, que es lo que mencionaba la doctora Magdalena al final, que cuando nuestras probabilidades son de ceros, entonces nuestro clasificador es imposible, o bueno, no es capaz de hacer una clasificación correcta. O sea, no nos está diciendo ni si es de turismo o si no es de turismo. ¿A alguien se le ocurre cómo resolver este problema? ¿Qué pasa? O sea, yo no puedo dejar así el clasificador, porque si existe una palabra que no está en nuestro conjunto de datos, pues ya valió todo, ¿no? Porque entonces nos va a dar 0 para las dos categorías y entonces pues no vamos a saber si era de turismo o no era de turismo. ¿Alguien sabe cómo resolver o tiene alguna propuesta de cómo podemos resolver esto para que no nos dé 0 y 0? ¿No? ¿Nadie? Baja la probabilidad. ¿Mandé? Baja la probabilidad que aceptamos. Bajar la probabilidad que aceptamos. ¿Cómo la bajarías? Bueno, aceptamos una medida, ¿no? Un resultado. Entonces, si bajamos ese estándar, pues no es lo que se me ocurre. Ok, ¿alguien más? ¿Con logaritmos? Con algoritmos. No, Con logaritmos. logaritmos. Perdón, con logaritmos. Ajá. Así Hay en una vez de forma. multiplicar sumas y nada más bueno, así se resolvería el problema de la multiplicación por 0. Ok, puede Bien, ser, pero hay una forma mucho más fácil. Váyanse a lo más básico. Si tenemos probabilidades de 0 y no queremos esos espantosos ceros, ¿qué podemos hacer? cambiarlos por 1. Claro que sí, ¿no? Entonces, yo puedo, antes de hacer todo este procesamiento, agregarle un 1 a todas las palabras, independientemente de si están o no están. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, aquí cascada teníamos 3 palabras, y si yo le agrego un 1 de manera igual a todos los datos, pues ahora cascada va a tener 4. Y bueno, accidente
por lo menos tendrá una probabilidad. Entonces, yo le agrego un 1 a todos los datos, o sea, agrego un tweet que tenga todas las palabras, ¿no? Solo para eliminar esas probabilidades de que sean 0 y pues nuestro clasificador funcione, ¿no? Entonces, si yo le agrego un 1 a todas las palabras, pues para empezar veo que la probabilidad de que sea o no sea de turismo, pues no va a cambiar porque no agregué tweets, ¿no? Solo le agregué probabilidades a todas las palabras. Ahora, si vuelvo a calcular mis probabilidades de palabras por cada clase, pues ahora veo que ya ninguna de las palabras tiene una probabilidad de 0. Quizás tenga una probabilidad que sea muy chiquita, como de 0.03, pero no va a ser 0, ¿no? Y bueno, pues podemos volver a calcular. Entonces ponemos aquí la probabilidad de que sea un tweet de turismo es del 45% por las probabilidades de cada palabra, ¿no? Entonces, cada palabra ahora va a tener una nueva probabilidad que ya no que va a ser distinta de 0. Y vemos que ya sería 0.15 por 0.15 por 0.23 y por una probabilidad muy chiquita de 0.03, porque justamente carretera no estaba y le agregamos un 1 y ahora tiene una probabilidad muy pequeña respecto al resto de las palabras. Y como lo agregué de manera igual para todas las palabras, pues esas probabilidades cambian, pero no de una manera que nos afecte demasiado, ¿no? Solo es para que no tengamos ceros. Y bueno, vemos que la probabilidad es este número de aquí, es 69.86 a la menos 6, ¿no? Hacemos lo mismo para el segundo conjunto o la segunda clase. Entonces, calculamos la probabilidad de que este tweet no sea de turismo. Entonces, de mi inicio tiene una probabilidad del 54%. Ahora, multiplico por la probabilidad de que cada palabra aparezca en el conjunto de no turismo y entonces me da una probabilidad de 2.76 a la menos 6. Si nos regresamos a la formulita de arriba, nos decía que la clase a la que pertenece ese tweet va a estar dado por el argumento máximo de las probabilidades, ¿no? De la clase y de cada palabra en esa clase. Entonces, ahora de estos, pues yo tendría que elegir el argumento máximo, que obviamente sería 69.86, ¿no? Entonces, ahora podemos decir que este tweet efectivamente corresponde al conjunto de los tweets relacionados al turismo, ¿no? Porque esta probabilidad es mucho mayor a esta de acá. Y pues siempre nos vamos a ir con la mayor. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Yo sí tengo una duda. Sí. Dinos. Al hacer cambiar el evento imposible por un evento perfecto, que es cambiar de 0 a 1, como comentas, la probabilidad cambia de ser 0 a ser 0.03. Pero mi pregunta es, ¿no afecta demasiado realmente el valor final, ya que 0.03 en probabilidad realmente es un número muy grande? Estamos hablando que sería el 0.03 es 3%, ¿no? Entonces yo tengo entendido que eso en probabilidad sí es un número muy, muy grande. O sea, a pesar de que, pues digamos, a lo mejor es más chiquito frente a los demás números a multiplicar, bueno, pues 0.03 es algo grande en temas de probabilidad. Bueno, aquí en este ejemplo se ve como algo muy grande porque estamos utilizando como de ejemplo para ilustrar. Son 9 palabras en total de una base de 11 tweets, ¿no? Pero cuando vemos este ejemplo en nuestra base de datos original, por ejemplo, en la que vamos a trabajar ahorita, tenemos 4,300 palabras, ¿no? Entonces, si a cada palabra eso yo le agrego que al menos apareció una vez, pues esa probabilidad distribuida en esas 4,500 palabras ya no es el 3%, sino va a ser el 0 punto y algo, ¿no? O sea, porque entre 4,000, pues ya es una probabilidad muy baja. Pero tampoco va a afectar porque si yo solo le agregara el 1 a las palabras que no tienen ninguna probabilidad, pues sí afectaría, ¿no? Pero se lo estoy agregando tanto a las palabras que no tenían ninguna probabilidad
como a las palabras que sí tenían una probabilidad. Entonces, de esa forma, no cambia o no modifica la probabilidad de otras palabras, ¿no? No sé si me di a entender, pero bueno, espero que eso haya... Claro, sí, lo que estoy diciendo es que al final de cuentas ese 1 aplicado a todos, pues no modifica realmente, ¿cómo se llama? La probabilidad en realidad, nomás es para, digamos, eliminar esta posibilidad de que sea un evento imposible. Así es, para que no nos colapse todo, ¿no? Y bueno, pues vamos a seguir con lo que estábamos. Entonces vamos a continuar con nuestro programa y bueno, ahora vamos a hacer, no sé, esto ya lo habíamos corrido, creo. ¿Qué es lo que teníamos arriba? Ah, bueno, aquí, sí, ya me acordé. Aquí arribita habíamos convertido nuestro vector a un vector como el que nos mostrábamos aquí, ¿no? Que teníamos ceros y unos, ¿no? Si aparecía o no aparecían. Pero ahora con Bayes vemos que tenemos que calcular las probabilidades de cada palabra, ¿no? Entonces tenemos que calcular probabilidad por probabilidad y pues eso no lo vamos a hacer a mano. Entonces yo le voy a decir que genera una nueva lista de palabras y que va a ser con la función de fit f-vectorizer, ¿no? Y esta función nos va a transformar las palabras que ya teníamos en una matriz como la que tenemos arriba de ceros y unos, pero en vez de poner solo ceros y uno, nos va a dar las probabilidades de cada palabra. Entonces, si yo corro esto de aquí y vemos acá, aquí estos, aunque parecieran ceros, tienen un puntito, entonces significa que son probabilidades muy, muy chiquitas, pero no son ceros, ¿no? Porque no se muestran todos los decimales, pero aquí hay decimales, ¿no? Entonces vemos que nuestras probabilidades ya no son de cero. Y, por ejemplo, aquí tenemos una en donde la probabilidad de que esta palabra aparezca en la base de datos, pues es del 26%. Y bueno, es la misma tabla que tendríamos si nosotros organizáramos como una matriz a estas palabras, ¿no? Pero ahora como tenemos 4,000 y algo palabras, pues no podemos mostrar todas, pero pues lo hicimos con esa función. Y bueno, pues ahora vamos a generar nuestro modelo, ¿no? Entonces yo voy a declarar una variable que se llama model con la función makePipeline y le voy a decir que va a utilizar la matriz de probabilidades para entrenar un modelo que sea multinomial o de múltiples clases con naive Bayes. El NB es de naive Bayes. Entonces, aquí ya no tengo yo que ir diciéndole calcula esta fórmula y luego saca el máximo y luego me vas a regresar la Y, que era la clase. Aquí ya lo va a hacer de manera automática porque vamos a estar utilizando estas funciones que entran en la librería de scikit-learn. Y pues vamos a utilizar el makePipeline, el vectorizer, el multinomial y pues las funciones de fit y predict para entrenar nuestro modelo y hacer nuestras predicciones. Entonces, ahora que yo defino mi modelo, ya le dije que va a ser un modelo que va a recibir las probabilidades y que va a calcular con esas probabilidades un naive Bayes o una ecuación naive Bayes, va a utilizar. Y bueno, ahora voy a entrenarlo. Entonces yo le digo model.fit o ajustar, ¿no? A ese modelo a los datos de entrenamiento. Entonces yo le voy a dar mis datos X y mis datos Y, pero solo los de entrenamiento, ¿no? Porque pues vamos a entrenarlo con esos datos. Y bueno, yo aquí lo entreno, ya se entrenó, vieron que es bastante rápido con estas funciones. Y bueno, ahora sí puedo predecir cómo está funcionando mi modelo. Entonces voy a hacer una prueba del modelo y para eso yo voy a definir la variable predicted categories y estas van a ser de nuestro modelo. Vamos a utilizar la función de predecir y le vamos a dar solo el conjunto de los datos. Aquí no le vamos a dar las respuestas, ¿no? En el entrenamiento le dimos el dato, le dimos el tweet y le dimos la categoría para que él fuera aprendiendo cuándo sí y cuándo no es de turismo. Pero ahora para la prueba y ver que realmente funciona,
necesitamos solo darle los tweets y no darle las respuestas, ¿no? Entonces lo vamos a hacer que prediga y entonces en nuestra variable predicted categories vamos a tener las predicciones del modelo. Ahora, si yo quiero ver qué tan bien predijo, pues en principio podría comparar una categoría con la otra. Entonces, yo voy a ver aquí en la variable categories result, voy a hacer una lista con las dos categorías, ¿no? La que predijo del lado izquierdo y la que era del lado derecho, ¿no? Para todos los X que hay en prueba y lo vamos a mostrar. Entonces vemos, aquí podemos ver que del lado izquierdo aparece lo que el modelo dice que es y del lado derecho lo que era, ¿no? O sea, entonces vemos que, por ejemplo, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta sí las predijo bien porque sí era 0 y lo predijo como 0, ¿no? Si era 1 y lo predijo como 1. Vemos que a la quinta, pues el modelo dijo que era de turismo y según la etiqueta que nosotros tenemos, pues no era de turismo. Entonces podemos ir viendo que no va a ser un modelo perfecto, pero va a funcionar bien. Ahora, para saber qué tan bien funciona, pues no nos podemos poner a leer etiqueta por etiqueta, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuestras métricas de precisión. Para esto, déjenme ver si ya les compartí esta parte. Creo que me quedé por aquí, en el chat. Vamos acá. El chat. Y bueno, para esto, pues yo voy a utilizar la función que me va a calcular el score de la accuracy, o sea, el nivel de exactitud que tiene este programa. Entonces yo le voy a decir de la función de la accuracy, pues tenía estos datos que son los datos verdaderos o las etiquetas reales y los datos que predijo el modelo que están en esta variable, ¿no? Y bueno, lo voy a multiplicar por 100 para que me lo dé como un porcentaje. Si yo corro, vamos a ver que el modelo predice correctamente el 93.18% de los datos que tenemos en prueba. Y esos datos nunca los vio durante el entrenamiento. Entonces, en realidad, el modelo pues funciona decentemente, o sea, sí es bueno identificando datos relacionados al turismo. Y bueno, para hacer justamente esta comparación de ver cuántos eran realmente el dato que queríamos y cuántos eran falsos, positivos o negativos, pues podemos utilizar la matriz de confusión. Entonces yo voy a definir la palabra mat y le voy a decir que utilice la función de matriz de confusión. Y para eso pues le voy a dar los datos reales o las etiquetas reales y las etiquetas del modelo, ¿verdad? Y bueno, aquí vamos a definir que va a ser cuadradita, que no va a tener anotaciones, que nuestras etiquetas van a ser de turismo relacionado y no turismo relacionado para ambos lados y que en eje se va a llamar etiquetas reales y del otro las predicciones y que no la muestra. Entonces, yo las veo así y vemos que los 88 datos que nosotros teníamos, 36 eran de turismo y el modelo dijo que sí eran de turismo. 5 eran de turismo y el modelo dijo que no eran de turismo. Y bueno, de este lado teníamos 46 que no eran de turismo y el modelo dijo que no eran de turismo. Y por último tendríamos un solo tweet que no era de turismo y el modelo dijo que sí era de turismo. Entonces vemos que ambas partes están bastante bien, o sea, lo que se tiene que equilibrar son las diagonales, que son los verdaderos positivos y los verdaderos negativos, ¿no? Y bueno, vemos que en los que se equivocó, pues solo hay 6 tweets en los que se equivocó, que relacionados con los 86, pues son poquitos, ¿no? Y bueno, pues ya por último, aquí vamos a ver si nosotros proponemos tweets o proponemos textos,
que estén relacionados al turismo o que no estén relacionados al turismo, pues que también los identifica. Para eso me gustaría que ustedes tomaran la palabra en el micrófono y nos dijeran frases que ustedes podrían publicar en Twitter cuando visitan un lugar y pues ver si este modelo los identifica como tweets de turismo o no los identifica como tweets de turismo. Para eso, pues yo aquí le voy a poner el texto. Vamos a hacer una variable que se llama predicción, que va a utilizar la función predict del modelo y pues nos va a mostrar la predicción, ¿no? Acuérdense que nos va a dar 0 si no es de turismo y 1 si es de turismo. Entonces, no sé quién quiera ser el primer valiente que nos dé un tweet, que nos diga lo que él hubiera publicado, más o menos. Hola, como tal, una frase, o sea, un tweet completo, Sí, algo una así frase. como excelente lugar para descansar o algo así, Ándale, en una ok. foto. Ok, excelente. Lugar para descansar. Lo corrimos y el modelo nos dice que es del turismo, ¿no? Aquí los estoy metiendo manualmente, pues porque no vamos a extraer ahorita tweets y ya los tengo que meter estandarizados, ¿no? Sin emojis y nada para hacerlo más fácil. Pero vemos que aquí por lo menos lo identifica como un tweet de turismo. No sé, ¿alguien propone algún otro texto que sea de turismo o no sea de turismo para ver si funciona? Yo escribí una para que más o menos vean, y los demás también escriban algo, chicos, que sería más o menos lo que la gente andaría tuiteando, ¿no? Las cosas que recibe él, sí. Ay, recibimos cada cosa en los tweets. Grande pero sucia. Y bueno, vemos que eso también lo identifica como un tweet de turismo porque justamente habla sobre las cascadas, ¿no? ¿Alguien más propone algo? Faltan servicios. Nomás lo voy a poner todo en minúscula, sin la comita, ni al punto. Ok, lo sigue relacionando con turismo. ¿A alguien le gustaría proponer un tweet que no sea de turismo? Bueno, a ver, Chasiquique, la carretera para llegar. Está peligrosa, pero vale la pena. Y bueno, ese, por ejemplo, nos dice que no es de turismo, ¿no? Aquí, gran accidente suscitó en las bellas cascadas. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ok, buen servicio, podría mejorar. Ok, vamos a ver. Y ahí cada uno puede ir haciendo sus pruebas en su notebook. Nomás acuérdense de que tienen que meter todo estandarizado. Ok. Entonces vemos que obviamente no todo lo va a clasificar perfectamente, pero en general con los datos que hay, pues va a hacer una buena clasificación. También podemos ver que, por ejemplo, tanto los datos que hay sobre, bueno, en esta base de datos que construimos, pues eran de sitios que están relacionados al turismo en la zona montañosa. Entonces, es posible que si yo quisiera meter, no sé, algo relacionado con la playa o con una galería de arte o con algún otro tipo de turismo que no sea como ecoturismo, también va a empezar a presentar pues algunos errores, ¿no? Discrepancias. Y no es porque el modelo no funcione, sino porque con el conjunto de datos con el que nosotros entrenamos, pues era un conjunto de datos que estaba orientado al turismo, pues en montaña, ¿no? Pero pues eso se resuelve extrayendo más datos de redes sociales
que no solo sean del turismo de montaña, sino también el turismo en Cancún, en otros sitios, ¿no? Que no sean precisamente de montaña o el turismo en el desierto, cosas así. Entonces, ahí este proyecto se puede ampliar más, ¿no? Y hacerlo para más conjuntos de datos. A ver, aquí vibrando alto, ok. Nos da que es de turismo. No hay nada alrededor. Llevar lo necesario. Ok. Bueno, podemos ir viendo así varios ejemplos, ¿no? Aparte, hagan también un comentario, ¿no? Cuando la gente publica un tweet, pues justamente, por ejemplo, como nos daba el ejemplo Jorge Alejandro Juárez Lora, pues nada, ponen una foto así bien hermosa y ponen aquí vibrando alto, ¿no? Y en la foto se ve espectacular, pero ni tenían la ubicación activada, entonces yo no puedo conocer su ubicación y saber en dónde está el sitio. Tampoco pusieron ningún hashtag, no me dijeron si era en Cancún o era en otro país o en otra galaxia, ¿no? Entonces no puedo saber dónde está el lugar. Entonces, cuando van trabajando con este tipo de proyectos, nos vamos dando cuenta que a veces cuando publicamos en redes sociales, una es que publicamos con un montón de errores de ortografía, ¿no? Rara es la persona que publica cosas que no llevan abreviaciones, que sí dicen las cosas bien. Y bueno, también vemos que a veces no aportamos nada o no aportamos información relevante sobre el lugar que visitamos, ¿no? O sea, a veces asumimos que ya con una imagen, pues ya ahí se ve todo, ¿no? Pero a veces no etiquetan el lugar, tampoco ponen localización, ni utilizan hashtags. Y entonces, pues no podemos saber realmente dónde estaban, ¿no? Entonces, aquí como sugerencia, si algún día visitan un lugar que está muy padre y que les guste y que quieren compartir con el mundo, pues aporten la mayor cantidad de datos o de información que nos ayuden a las otras personas a identificar los sitios, ¿no? Porque justo como mencionaba, o sea, la doctora, cuando extraemos tweets, muy poco de los tweets están relacionados al turismo. Y de esos que nos sirvan y que nos digan datos relevantes, pues son menos, ¿no? Entonces, es un trabajo que lleva demasiadas horas para recopilar datos que nos sean útiles y pues ayuda mucho cuando las personas también aportan, ¿no? Más información sobre los lugares, ¿no? Y bueno, creo que hasta este punto ya ustedes podrían probar en sus notebooks su modelo, podrían modificar algunas cosas, podrían incluso ustedes generar su propio modelo con sus propios datos si quisieran. Entonces aquí ya pueden ir haciendo a lo que ustedes más les acomode para sus objetivos, ¿no? No sé, doctora, si quiere agregar algo más. Sí, pero bueno, no sé si sería, ya daríamos por terminada la parte de la programación, ¿el sí? Sí, ya hasta aquí queda el modelo. Ok, bueno, gracias. Yo estaba leyendo sus comentarios hace rato y sí me equivoqué en una precisión, bueno, en la probabilidad que calculamos. Entonces, si me dejan rápido compartirles mi pantalla para que no quede por ahí, pues el asunto de que me equivoqué, ¿no? Yo me equivoqué en esta parte, miren, ya se está cargando. Ok, en esta parte de la probabilidad a priori, ya ven que les dije que teníamos 4 reyes para 52 cartas. Yo les dije que haciendo pequeñita la fracción era 1/3 y bueno, ya me corregían en el chat, se los agradezco, que en realidad era 1/13, se me fue ahí el 1, entonces era 1/13.
cambié solamente este dato, en realidad, para que no se confundan tanto los que medio lo habían entendido así. Entonces aquí es 1, que es la probabilidad de likelihood, por 1/13, no 1/3, sino 1/13, entre 3/13, que era la probabilidad de que fuera un rostro, y aquí hice pues como lo que conocemos con la ley del sándwich para que quedara más claro, ¿no? Entonces fue 1 por 1/13, que es 1/13, entre 3/13, que es la que tenemos aquí, y pues ya sabemos que se multiplican los extremos y se ponen en la parte de arriba, y los que están en medio se ponen en la parte de abajo, y ya quedaba 13/39, y al final era un treceavo, ¿vale? Porque a mí me había salido un tercio, porque me equivoqué en esta parte, pero gracias a los que nos hicieron la observación, y bueno, ya nada más era eso, que se me fue ahí el 1, pero pues ya con ese 1 se perdía todo el cálculo, ¿no? Para que no quede por ahí que nos equivocamos y que no, no lo corregimos. Gracias a los que se dieron cuenta. Y bueno, pues finalmente, sí, Jesús Alberto, ¿qué pasó? Ahí nada más un detalle, me parece que a partir de ese un treceavo que puso, sí fue un treceavo, ¿verdad? Ajá. Sí, se tiene que multiplicar por 4, o bueno, sumar 3 veces, porque esa probabilidad es apenas de lo que sería, por ejemplo, de diamantes, sería solamente la probabilidad de que salga rey. Por eso, porque estábamos sacando la probabilidad de que solo fuera un rey. Pero hay 4 posibles reyes. Está la posibilidad de que sea rey de diamante, sí. picas, trébol y corazón. Sí, lo que platicábamos, de que tenemos que sacar entonces el rey para, como lo habíamos visto con las picas, ¿te acuerdas? Que decíamos si salía un 7 de picas, teníamos que comparar si era trébol, corazón o diamante. Sí, es correcto. Tu observación es correcta. Gracias. Gracias. Aquí les estamos dejando nuestros contactos, el contacto de Elsie, por si de repente quieren profundizar un poco más o quieren hacer alguna colaboración con ella. Mi contacto, por si quieren entrar en contacto con lo que es el Laboratorio de Procesamiento Inteligente de Información Geoespacial. Tenemos un correo es el correo general de nuestro laboratorio, por si ahí tienen alguna observación o nos quieren invitar a algún evento de este tipo o tienen quejas o sugerencias. Tenemos un Facebook. La verdad los invitamos a que sigan el Facebook del laboratorio porque continuamente estamos publicando pues los eventos o lo que hacen los chicos dentro del laboratorio. Y también tenemos pues ahí cuentas de Twitter, ¿vale? Entonces nos gustaría mucho si después nos mandan por ahí un correíto tal vez al correo del laboratorio dándonos pues retroalimentación de lo que es el taller para también saber nosotros en qué podemos mejorar. A lo mejor está muy largo, muy denso o le falta algo, no sé. Cualquier observación que nos quieran hacer es bienvenida y también si después se quieren acercar al laboratorio para realizar algún proyecto con nosotros, pues tenemos las puertas abiertas, ¿no? Muchísimas gracias a todos por su tiempo y ojalá que también puedan platicar de repente de lo que hacemos en el laboratorio con algún conocido para que lleguemos a más personas, para que nuestro equipo pues no se vuelva pequeñito, porque cada año y cada semestre salen alumnos que egresamos del posgrado, de licenciatura, y pues nos hacemos chiquitos y necesitamos gente para hacer un montón de proyectos. Muchísimas gracias a Elsie, que nos ayudó muchísimo en el proyecto. La verdad es que el taller es de Elsie. Yo nada más aquí trato de meter ruido, parece, para que se les haga difícil. Pero, pues muchísimas gracias, Elsie. Muchísimas gracias a quienes nos apoyaron moderando la sesión. Y gracias a cada uno de ustedes por prestarnos parte de su tiempo para presentarles un poco de lo que hacemos en el SIC. Muchísimas gracias a todos. No sé si quieres agregar algo, Elsie, Alejandro. Pues muchas gracias a todos que estuvieron aquí acompañándonos y pues espero que les sea útil para sus
futuros proyectos, ¿no? Que hayan aprendido algo nuevo, por lo menos. Gracias.